Bendito sea el nombre de Jesús, gloria al Señor para siempre. Aleluya. Este es el programa El Justo por la Fe Vivirá en Bellavista Estéreo 103.6 FM. Una inspiración de Dios. Gloria al nombre del Señor. Amado, un abrazo a todos los fraternal, a todos los oyentes, a todos los siervos del Señor en esta mañana, para extendernos en el estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Hoy, la quinta parte de este tema maravilloso, fascinante, de Pablo en Atenas. 2 versículos nada más es el texto del programa, del estudio de hoy. Quiero leerles allí, vamos a la Biblia, ¿qué le parece? Y después hacemos la oración para que el Señor nos ayude y respalde la exposición de su palabra. Gloria al nombre del Señor. Vaya al libro de los Hechos, capítulo 17, amado, versículo 22 y 23. 22 y 23. ¿Lo tiene ya? Gloria al nombre del Señor. Pues quiero leerle con la bendición del Padre, del Hijo, Jesucristo de Nazaret y del Espíritu Santo del Señor. Dice la Escritura así: Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: Al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Gloria al Señor eternamente y para siempre. Aleluya. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, vengo esta mañana, Señor, a presentarte esta exposición, esta disertación, enseñanza de tu palabra, Padre, para que tú me des la forma y la orientación para tratar este tema, Señor amado. Danos sabiduría y revelación, Señor, del conocimiento tuyo. Y aquel que escucha también, dale vida, fortaleza, edificación por tu Espíritu Santo en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, reprendo y echo fuera toda influencia, todo espíritu antagónico que se oponga a la enseñanza de tu palabra en esta mañana. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. Gloria a Jesús. Amado, la quinta parte de este tema, Pablo en Atenas. Pues para no dar vueltas y retardar el comienzo del tema de hoy, quiero decir solamente que en los 4 programas anteriores hemos visto 6 versículos. En los primeros 3 versículos nos tomamos una perspectiva amplia de la situación de Pablo allí en esa ciudad de Atenas. Vimos el escenario en que él se encontraba. Los 3 versículos siguientes, desde el versículo 14, desde el versículo 19 al 21, enseñé sobre el pedido, la petición que le hicieron a Pablo en el Areópago de explicar o presentar con detalle
lo que él ya había expuesto a los filósofos epicúreos y estoicos en la plaza, en el ágora griega, y lo que él también había expuesto a los judíos y piadosos en la sinagoga allí en Atenas. Hoy, gloria al Señor, en estos 2 versículos nada más que he leído, quiero comenzar el mensaje propiamente dicho, el mensaje de Pablo, el sermón que él predicó allí ante el Areópago en Atenas, que abarca los 10 versículos siguientes. O sea, nos abarca desde el versículo 22 al 31, 10 versículos. Debemos entender, y quiero de arrancada aclararle a todo hermano que escucha, todo siervo que oye, que estos 10 versículos, verso 22 al 31, no son todo el mensaje que Pablo predicó allí. Es apenas un resumen breve y muy conciso del cronista Lucas, el autor del libro de los Hechos, de lo que Pablo trató en ese mensaje. Ahora bien, el estudio va a versar sobre esos 10 versículos. Hoy quiero tocar los 2 primeros. Ahora, usted comprende, hermano, que si un mensaje del apóstol Pablo, resumido en 10 versículos, que es el centro, es el tronco, la columna vertebral del tema de Pablo en Atenas, del capítulo 17 del libro de los Hechos, pues se desprende que hay que tratarlo con pinzas, como dice alguien, como se dice popularmente. Es decir, tratar de pormenorizar, de ver minuciosamente esos 10 versículos. Conclusión, el mensaje de Pablo en Atenas, amado, es digno de un estudio minucioso. No solamente por esta razón que le estoy dando, que es un resumen muy breve y preciso, 10 versículos, sino por muchas más razones, entre otras, pues la maestría, lo ejemplar, lo maravilloso con que el apóstol comenzó este mensaje. También porque lo encauzó, lo desarrolló y lo organizó de acuerdo con la cultura del auditorio. Y también hay otra razón de peso, y es la forma como él lo concluyó, lo terminó, este mensaje evangélico, apropiadamente de acuerdo con los oyentes que estaban allí. Gloria al nombre del Señor. Por todas estas razones y muchas más, se hace necesario, sobre todo en un programa que tiene el espíritu de este programa de Bellavista Estéreo, El Justo por la Fe Vivirá, de examinar los pasajes bíblicos del libro de los Hechos que estamos estudiando en forma detallada, pues que debemos tener bastante tiempo para tratarlo. Y ya llevamos 4 programas y apenas estamos entrando en, bendito sea el nombre del Señor, en los versos 22 y 23. Estamos comenzando el mensaje. Ahora bien, como le dije, esta es la columna vertebral, es el alma, hermano, del capítulo 17 de Hechos, del mensaje de Pablo en Atenas. Este mensaje, este sermón que el apóstol predica ante la corte de Atenas, ante el Areópago. Por eso, no sé, tal vez 3 o 4 programas le dedicaré al estudio de este mensaje, porque además de todas las razones por las cuales le he dado, es un ejemplo de homilética, de un sermón, este de Pablo.
Entonces voy a dividirlo en esos 10 versículos en 3 partes. Debiera dividirlo en 4 partes, porque los hermanos y siervos que conocen un poco de la ciencia de la predicación, lo cual se llama homilética, saben que un sermón o un mensaje bíblico, una predicación, se divide en 4 partes: la introducción, la presentación, la aplicación y la conclusión. Pero la introducción ¿de qué? La presentación ¿de qué? La aplicación ¿de qué? Y la conclusión ¿de qué? Pues del texto, del tema de la predicación. Entonces, hoy, en esos 2 versículos que leí al comienzo, el 22 y el 23, apenas está la introducción de la predicación de Pablo, del sermón de Pablo. Más adelante veremos ya lo que es la presentación del tema, la aplicación del tema. No se habla, o no voy a hablar de la conclusión del tema, porque Pablo no lo concluyó. Si usted lee el capítulo, se da cuenta que Pablo omitió en la conclusión del sermón, por razones obvias, porque el auditorio se mostró reacio, renuente y burlón, muchos de ellos, a la predicación del apóstol Pablo aquí en el Areópago ateniense. Gloria al Señor. Bueno, ahora sí podemos comenzar, no propiamente con el mensaje. Yo quiero, primero que todo, le he traído unas notas introductorias que abarca un análisis de algunos aspectos del mensaje de Pablo, para que podamos entenderlo mejor. Yo en estas notas que voy a darle ahora, en estos aspectos que voy a tratar del mensaje de los 10 versículos del capítulo 17, repito, del verso 22 al 31, doy por sentado, escúchame bien, que algunos, si no la mayoría de los oyentes que alcancen a ver este mensaje por la red en YouTube o lo estén oyendo por la radio, ya han leído este mensaje. Entonces, si usted no entiende algo, pues lea el mensaje bien en la Biblia y después escuche el video. Vuelvo y repito, voy a tratar unas ideas cortas sobre algunos aspectos del mensaje de Pablo. Ahora se va a dar cuenta por qué. Al estudioso de las Escrituras, escuchen, cuando lee con atención estos 10 versículos del resumen de Pablo ante el Areópago en Atenas, seguramente le extraña al que conoce la Biblia la forma como el apóstol Pablo presentó el Evangelio allí. ¿Por qué? Porque una persona que conoce la Biblia esperaría que el apóstol hubiese presentado el Evangelio más claramente, con un énfasis mayor en la salvación del alma por medio de la obra de Jesucristo, lo cual el apóstol no hizo allí ante el Areópago. Mire, hasta tal punto extraña cuando uno lee el sermón de aquí de Atenas de Pablo, en lo poco que él insistió en la salvación del alma por la obra de Jesucristo, que hay algunos estudiosos, algunos intérpretes bíblicos que creen, yo considero que equivocadamente, con muchos otros intérpretes bíblicos, creen que Pablo se equivocó. Hay muchos intérpretes que creen, al leer y estudiar este mensaje que vamos a comenzar a estudiar ahora, que el apóstol se equivocó. ¿Y qué razón dan para creer eso? Que
Pablo trató de adaptarse a las, bendito sea el Señor, a las condiciones de Atenas, al punto de vista de los que lo escuchaban a él, y consideran los estudiosos que opinan así, que esa actitud equivocada estuvo confirmada por el mismo Pablo, escúchenme, después, meses después, cuando escribió una epístola a los romanos, la primera de Corintios, cuando dijo, escúchenme, ellos dicen que Pablo en esta epístola, en primera de Corintios capítulo 2, versos 1 y 2, reconoció y rechazó esa equivocación que tuvo cuando predicó en Atenas. Escuche los versículos que según ellos, en cuyos versículos Pablo reconoce y rechaza su equivocación. Pablo dijo, primera de Corintios 2, 1 y 2, cuando fui a vosotros para anunciaros el evangelio de Dios, le dice a los corintios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, supuestamente como fue a Atenas, con excelencia de palabras y de sabiduría. Pues me propuse, dice el verso 2, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahora, yo comparto la opinión de algunos intérpretes que no fue así, que Pablo no se equivocó. ¿Por qué? Primero, amado hermano, porque la Biblia es inerrante. La Biblia no tiene equivocaciones, no tiene errores. Salvo que el mismo Espíritu Santo en la misma escritura especifique algún error de algún siervo. Amén. Como por ejemplo Pablo y Bernabé. La Biblia dice que ellos discutieron. Ellos no estuvieron de acuerdo y se separaron en un viaje misionero, al comienzo del segundo viaje misionero. Entonces no es equivocado, no es un error decir que Pablo no siempre estuvo de acuerdo con sus compañeros de misiones, porque de hecho la Biblia lo dice, discutió con Bernabé, pero con relación a que se equivocó en la forma de predicar o como abordó el Evangelio y lo presentó en Atenas, es algo atrevido, hermano. Atrevido porque la Biblia no lo dice. El libro de los Hechos no dice que Pablo se equivocó. Además, la Biblia es inerrante, no tiene errores. Entonces, decir que Pablo se equivocó equivaldría a decir, sí, el Espíritu Santo no aclara que se equivocó, que la Biblia tiene errores. Segundo, es atrevido afirmar semejante cosa, o sea, acusar a un apóstol comisionado por Cristo mismo, hermano, al que Dios le dio la mayor parte del Evangelio por revelación, de estar equivocado, a no ser de que el Espíritu Santo, vuelvo y repito una vez más, diga claramente que se equivocó. Gloria al nombre del Señor para siempre. Ahora, no se olvide que Lucas relata el resumen de este mensaje de Pablo en Atenas en el capítulo 17 de Hechos como parte de una escritura que seguramente es inerrante. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Con muchos intérpretes, que lo más natural y lo más seguro es ver este resumen, estos 10 versículos que vamos a estudiar a partir de hoy del mensaje de Pablo en Atenas, como una expresión del cuidado de Dios, de la providencia de Dios, del amor de Dios y de la soberanía del Señor, que se manifestaron mediante el apóstol Pablo.
¿Cómo? Aprovechándose el apóstol en este mensaje de las circunstancias que se le presentaron para hacer que todas las cosas las pudiera organizar para entendimiento de todos, incluso de los atenienses, para ver, como él mismo lo dice en 1 Corintios 9, 20 y 22, si ganaba para Cristo a algunos atenienses. Eso es lo que yo creo con muchos intérpretes. Y esto está de acuerdo, si usted me está entendiendo, con 1 Corintios 9, 20 y 22. Escuche, el apóstol Pablo dijo en estos 3 versículos, 1 Corintios 9, 20 al 22, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y dice el verso 21, a los que están sin ley, como los atenienses, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Para qué? Para ganar a los que están sujetos a la ley. O sea que Pablo se puso, según lo que él mismo dice en este pasaje, al nivel de los mismos atenienses, para ganar a los atenienses para Cristo. Y finalmente él mismo lo dice en el versículo 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, y a todos me he hecho de todo para que de todos modos gane a algunos. Conclusión, hermano. Según lo que el mismo apóstol dice allí en este pasaje que le acabo de leer, él presentó el evangelio de esta forma para provecho de sus oyentes, no para convertirse a ellos, como dice el profeta, sino para que ellos se convirtieran al evangelio. Gloria al nombre del Señor. Entonces quiero concluir que Pablo utilizó entonces, en mi forma de pensar, es el punto de vista mío con el de muchos intérpretes, Pablo, repito, utilizó este mensaje en Atenas, en esta ocasión, con un método de predicación más adecuado para sus oyentes, para que los oyentes pudieran convertirse al evangelio. Entonces, esto que le estoy explicando son las razones por las cuales el apóstol tenía en cuenta en este mensaje, o tuvo en cuenta, las ideas de los filósofos epicúreos y estoicos. Gloria al Señor, sobre todo de los estoicos, para hacer ver entonces al auditorio, gloria al nombre del Señor, la necesidad que tenían ellos de elevar su mirada y su corazón al Dios creador del cielo y de la tierra, que por cierto era también el Dios de la providencia. En contraste, por supuesto, con lo que pensaban los idólatras y lo que pensaban los mismos filósofos. Y todo esto para que ellos estuvieran preparados o entendieran que había llegado una época diferente en el Evangelio, en la que Dios quería hablar, gloria al nombre del Señor, a todos los hombres, inclusive a ellos que eran idólatras, por medio de un varón a quien Dios había designado como juez y que lo había confirmado como juez al resucitarlo de los muertos, como él mismo dice en el mensaje en el versículo 31. Eso sí quiero leérselo ahora. Mire el versículo con que Pablo termina el mensaje. Versículo 31. Por cuanto ha establecido, hablando de Dios, un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos. ¿Quién era ese varón? Cristo, Jesucristo de Nazaret. Así que
Pablo no terminó, como le dije hace unos instantes. Pablo no concluyó el mensaje. ¿Y por qué no lo concluyó? Le dije porque, como veremos con detalle, la multitud se burló, la multitud rechazó en su mayoría el mensaje de Pablo. Por eso no lo concluyó. Es decir, que si ellos hubieran entendido y creído este principio que le acabo de leer en este versículo, que Dios levantó un juez a Cristo, y al haberlo resucitado de los muertos lo confirmó. Si ellos hubieran aceptado, no se hubieran burlado y no hubieran rechazado esa verdad, seguramente el apóstol habría pasado en el discurso a presentarle con detalle el evangelio de Cristo. Hubiera insistido en la salvación del alma y en la obra de Jesucristo. Concluyendo todo, estas notas preliminares, lo que nos toca a nosotros, a usted y a mí, al estudiar este pasaje, este mensaje de Pablo ante el Consejo Ateniense, es humildemente, hermano, aprender como discípulos del Señor las grandes verdades que Dios nos ha revelado o nos ha dejado aquí escritas en este resumen de este mensaje del Areópago a través de Pablo. Me he extendido un poco en estas notas preliminares porque es necesario. Y yo le invito a usted, que de pronto algunas cosas las entendió, otras no, a escuchar de aquí para adelante el estudio del mensaje. Y cuando ya haya terminado, volver a escuchar estas notas introductorias de estos aspectos que he hablado en estos minutos, para que usted entienda mejor la visión correcta de este sermón, de esta predicación de Pablo. Bueno, en lo que resta del programa, la mitad del programa, trataré sobre estos dos versículos, 22 y 23 que leí al comienzo, que son la introducción del mensaje. Quiero leer rápidamente, como dice, o releer la Reina Valera, versos 22 y 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, dice Pablo, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Hay una versión diferente que dice así en estos dos versos. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: hombres de Atenas, observo en todo sentido que ustedes son muy religiosos, porque mientras caminaba por aquí, por Atenas, y observaba sus objetos de adoración, encontré un altar con esta inscripción: a un Dios no conocido. Lo que ustedes adoran en ignorancia es a este a quien yo os proclamo. Gloria al nombre del Señor. Pablo se paró cuando se le dio la palabra para comenzar el mensaje, en medio del concilio, del tribunal de Atenas, en medio de los jueces, de los magistrados, en medio de los llamados arcontes o areopagitas. Él se paró, pero en realidad el auditorio era más que los gobernantes, líderes del Areópago, los areopagitas o magistrados. En realidad, cuando Pablo se para en medio del Areópago, hay que
imaginarse que no solamente habían magistrados, sino que también habían filósofos. Estaban además los estudiantes de los filósofos. Recuerde que nosotros vimos en programas anteriores que los filósofos se reunían en pórticos, allí en el ágora griega, a estudiar con sus estudiantes. Habían estudiantes allí, además de los filósofos y de todos estos magistrados. Inclusive, como dicen los intérpretes, mucha gente curiosa que estaba interesada en lo que se trataba allí, estaban presentes también, porque las reuniones del Areópago, como ya lo he enseñado y explicado en programas previos, era al aire libre, era en las galerías, en los pasadizos, en los pórticos que habían en el ágora griega. Entonces, ¿qué dijo Pablo allí cuando se puso de pie? Verso 22 al final. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Como dice la otra versión que he citado, observo que en todo sentido ustedes son bastantes religiosos. Salta una pregunta a la mente. ¿Por qué el apóstol les dice a ellos, al auditorio, que eran paganos, eran idólatras, que eran muy religiosos? Hay una respuesta inmediata, porque ellos enseñaban el panteísmo, especialmente los filósofos estoicos, que todo era Dios, confundían al Creador con la creación. Aleluya. Entonces, al ellos enseñar, los filósofos estoicos, que todo era Dios, enseñar el panteísmo, pues estimulaban al pueblo griego a levantar, edificar altares paganos, idólatras. Lógicamente, ¿verdad? Es precisamente este el sentido de la palabra religioso en este contexto, apegado a las prácticas religiosas. Pablo le dice a ellos, ustedes son extremadamente apegados a las prácticas religiosas. Pero dicen los intérpretes bíblicos en qué sentido Pablo les dice a ellos que son muy religiosos o muy apegados a las prácticas religiosas. Si les dice en sentido positivo o negativo, es decir, en sentido peyorativo, despectivo, o en sentido de una alabanza, de un cumplido para ellos, de alabarlos. Bueno, para nosotros, gloria al Señor, entender por qué le dice Pablo así, pues como ya le he insinuado, debemos saber que la palabra religiosos tiene ambos sentidos, un sentido positivo o de alabanza, de cumplido, o un sentido negativo, de peyorativo, despectivo. En sentido negativo, Pablo le estaría diciendo, ustedes son muy supersticiosos. Ese es el sentido negativo de la palabra religioso. Pero pudo haberle dicho en sentido positivo, de alabanza, diciéndole, ustedes son muy temerosos de lo divino, muy apegados a los objetos religiosos, muy temerosos de lo divino. ¿En qué sentido lo dijo Pablo entonces? Piense conmigo, gloria al nombre del Señor. Mire, si Pablo le hubiera dicho en sentido despectivo que eran muy supersticiosos, pues obviamente, hermano, Pablo hubiera comenzado esta introducción del mensaje con una ofensa, y eso era contra toda norma de una predicación. Porque supersticioso, ¿qué significa supersticioso? ¿Quién es una persona supersticiosa? Una persona que cree cosas sin sentido. El diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que superstición es una creencia ajena a la fe religiosa y contraria a la razón. Es decir, creer cosas sin sentido.
Si Pablo les hubiera dicho, ustedes son, en todo observo que ustedes son muy religiosos, muy supersticiosos, les hubiera dicho, ustedes son, observo que son muy dados a creer las cosas sin sentido. Le hubiera dicho gente insensata, necia. Eso era una ofensa. Así que, como eso estaba contra toda norma de la ciencia de la predicación, de la homilética, pues solamente queda una alternativa. Pablo les dijo que eran muy religiosos en un sentido de positivo, en un sentido de cumplido, de alabanza. ¿En qué sentido? Quiso decirles, ustedes son muy apegados a las prácticas religiosas, en el sentido de que eran muy apegados, muy temerosos de lo divino, o sea, apegados a lo que tenía que ver con Dios. Si esa es la lógica del asunto, que ese fue el sentido con que Pablo les dijo así, muy religiosos, algunos se preguntan, hermano, entonces, ¿por qué Pablo intentó alabar a los filósofos de Atenas? Si ellos no eran idólatras, ¿por qué les intentó alabar? Bueno, porque estaba interesado en ganarse la atención de ellos. No porque estuviera o intentara, ¿cómo decirle?, respaldar su religiosidad. No, sino porque él intentaba alcanzarlos a ellos con la doctrina de Cristo que él les iba a predicar. Amén. Entonces, en otras palabras, Pablo aquí se estaba haciendo, como dice el pasaje que leí ahorita de 1 Corintios 9, 21, se estaba haciendo a los que estaban sin ley, es decir, a los atenienses, como si él, Pablo, estuviera sin ley para ganar a los que estaban sin ley, a ellos, para Cristo. O sea, él trató de buscar un punto de contacto, un punto en donde estuviera de acuerdo, ganar la voluntad del auditorio para que ellos estuvieran dispuestos a recibir el Evangelio de Cristo, sin negar la palabra de Dios, sin negar el Evangelio. Él sencillamente se estaba haciendo débil a los débiles, alabándolos en el sentido positivo del término religiosos, no, como le dije, para demostrar que respaldaba su religiosidad, sino para hacer ver que ellos tenían algo bueno en esa religiosidad, en ese apego a las cosas religiosas, que buscaban como identificar a Dios en medio de esos ídolos que Dios aborrecía. Tenían algo bueno, intentaban buscar a Dios, pero lo buscaban mal. Entonces él resalta lo bueno de ellos, de ese deseo, para ganárselos para Cristo. Gloria al Señor. Ahora viene un desacuerdo. Hay algunos intérpretes que no están de acuerdo con que Pablo trató de granjearse la buena voluntad del auditorio, intentándolos alabar y diciéndole que eran muy apegados a lo divino, porque para muchos intérpretes ¿cómo decirle?, estaba prohibido, existía una prohibición de que ningún predicador podía delante del Areópago tratar de alabarlos para ganarse su voluntad. Entonces, eso estaba prohibido, que un predicador, repito, pudiera en una disertación, en una locución ante el Areópago, elogiarlos a los magistrados para atraerlos o tratar de que escucharan, en este caso Pablo, el mensaje del Evangelio con una buena disposición.
esto estaba prohibido según algunos intérpretes. Entonces, por eso es que debemos concluir que en este estudio, que no está completamente claro el sentido del verso 22, el sentido en que Pablo dijo muy religiosos. Al parecer lo dijo en sentido de alabanza para ganarse para Cristo a los oyentes. De todas maneras, hay algo que sí está completamente claro en la Biblia, y es que el apóstol aprovecha esta oportunidad que tiene de predicar ante el tribunal del Areópago para presentar al Dios creador, gloria al nombre del Señor, el Dios creador de todo el universo, hermano, y también futuro juez universal, como él se los dijo a ellos. En otras palabras, Pablo estuvo dispuesto a preparar al auditorio, presentando al Dios creador, providente, sustentador y juez universal, repito, para preparar al auditorio para recibir la predicación del Evangelio de Cristo. Verso 23, ahora sí pasemos al verso 23, amado. Dice el verso 23, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, sigue diciéndole al Areópago, al Dios no conocido, al que vosotros pues adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Es a quien yo os anuncio. Aquí hay una versión de la Nueva Versión Internacional que dice en el versículo 23 al final, pues bien, eso que veneráis sin conocerle es lo que yo os vengo a anunciar. Gloria al nombre del Señor para siempre. Mire, este versículo 23, el versículo 23, a la parte inicial del versículo 23, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Bueno, gloria al nombre del Señor. Dice, el apóstol ahora les dice al auditorio que entre todos los altares que él vio en la ciudad de Atenas, había uno especialmente que le había traído su atención. Un altar que estaba, como él mismo lo dice, dedicado al Dios no conocido o al Dios desconocido. Algunas versiones probablemente traducen esta parte como a un Dios desconocido. De todas formas, nuestra Reina Valera traduce en letra mayúscula al Dios con mayúscula no conocido. Esto demuestra, ¿qué cosa, hermano? Que Dios, ¿cómo decirle? Que una persona puede ser muy religiosa, muy apegado a las cosas divinas, a las cosas que tienen que ver con Dios, muy apegado a, podemos decir, a los altares, a las devociones, o muy apegado a las imágenes, y no conocer a Dios. No ser cristiano. No ser cristiano. Ellos eran muy apegados a lo divino, a lo que tenía que ver con Dios. Tenían muchos dioses allá en Atenas. Sin embargo, adoraban al Dios no conocido, porque no habían encontrado todavía al Dios verdadero. Eso es lo que demuestra este pasaje. Una pregunta, amado. ¿Por qué Pablo cita la inscripción del altar, de ese altar pagano, que decía al Dios no conocido? Porque él hace énfasis en ese altar precisamente que le llamó la atención en Atenas. Porque él trata de establecer un punto de contacto con el auditorio ateniense para poderlos preparar para presentar al Dios creador de todo, que es el juez de todos y de todo, el juez universal.
él necesitaba primero que ellos tuvieran claro ese deseo que tenían en el fondo, que lo demostraba en la inscripción de ese altar, que ellos deseaban encontrar al Dios vivo y verdadero, y no lo habían encontrado. Y ese era el propósito de Pablo al hablar de este altar con esa inscripción al Dios no conocido, y poderles hablar de Dios, del Dios supremo, el Dios único y verdadero, a Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor. Él sigue diciendo, o le repito el versículo al comienzo, el 23. Hallé también, dice Pablo, un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. El propósito, vuelvo y le repito, de Pablo era presentar a Dios, al Dios vivo. Por eso les habla de esto. Pero además tenía otro propósito. Era enseñarles a ellos que el Dios vivo y verdadero puede ser conocido. Puede ser conocido. Mire, sobre el conocimiento de Dios, el abogado francés, fundador del calvinismo, Juan Calvino, él decía que es mucho mejor tener conocimiento de Dios que adorarlo sin conocerlo, como lo hacían los atenienses paganos. Decía Calvino, porque es mejor tener conocimiento de Dios que adorarlo sin conocerlo, porque, decía Calvino, Dios no puede ser adorado sin primero conocerlo. Dios no puede ser adorado sin primero conocerlo, hermano. Así que ellos adoraban lo que no conocían, al Dios no conocido. No adoraban a Dios, adoraban a un ídolo. Esto es una gran verdad, es una gran verdad. Es mejor conocer a Dios aunque usted no lo adore, porque ese mismo conocimiento de Dios, si usted tiene un anhelo de tener un encuentro con Dios, si usted ora y clama a Dios para conocerlo, con ese conocimiento usted va a llegar un día a tener un encuentro con Él, si su deseo de conocerlo es sincero y el conocimiento de Dios que usted tenga de Él es verdadero, es conforme a la Biblia. Pero si usted adora a Dios y no sabe, no lee la Biblia, no conoce la Escritura, usted se vuelve un fanático, hermano. Usted empieza a adorar muchas veces no a Dios, y usted cree en sus emociones que adora a Dios. Por eso es necesario, es tan importante que un cristiano sea equilibrado, que un cristiano conozca las Escrituras, conozca a su Dios, conozca el Evangelio de Jesucristo, para que al orar tenga experiencia directa con Dios, adquiera la gracia y la misericordia de Dios. Dios derrame su presencia en él a través del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Parte final del versículo 23. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, dice Pablo. Es a quien yo os anuncio. O como dice la Nueva Versión Internacional, pues bien, eso que veneráis sin conocerle es lo que yo os vengo a anunciar. Hay algunos analistas bíblicos que afirman que Pablo identificó o comparó al Dios no conocido con el Dios vivo, único y verdadero, y que eso no debió ser. Que Pablo, repito, identificó o comparó al Dios desconocido del altar pagano idólatra que él encontró en Atenas, comparó a ese Dios pagano, a ese altar pagano, con el Dios verdadero, único y verdadero, el Dios supremo.
a quien él proclamaba. Pero en realidad Pablo no lo hizo, no hizo eso. ¿Por qué no lo hizo? Que todo parece indicar que sí lo hizo, porque si usted lee el versículo, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, usted termina concluyendo que sí, en realidad Pablo comparó al Dios del altar pagano con el Dios verdadero. Pero si nosotros vamos al fondo del texto, en el original griego, Pablo no lo hizo. ¿Por qué? Porque en realidad el lenguaje que Pablo utilizó aquí no está bien claro en la versión Reina Valera 1960, como lo dice en el verso 23. Más bien, el sentido del original del versículo 23 está reflejado es en la nueva versión internacional, cuando dice que eso que veneráis sin conocerle es lo que yo os vengo a anunciar. Ese es el sentido de la parte final del versículo 23. Pablo no habló en forma, ¿cómo decirle? No utilizó un lenguaje personal masculino en este versículo 23. En el texto griego realmente fue un lenguaje neutro, como dice la versión nueva internacional. Eso que vosotros, amén, eso que veneráis sin conocerle, es lo que yo os vengo a anunciar. Mientras que la Reina Valera dice, es ese, dice, al que vosotros adoráis pues sin conocerle. Ese es la inexactitud del versículo 23 en la Reina Valera, que habla como de un sujeto personal masculino, pero en realidad el original habla en sentido neutro. Así que lo que en realidad Pablo estaba diciendo era que como ellos reconocían su ignorancia, escúchenme, en la inscripción del altar, que al Dios no conocido, como ellos reconocían en ese altar que no conocían al Dios verdadero, porque Pablo lo aplica no a un Dios pagano, sino al Dios verdadero. Como ellos reconocían entonces su ignorancia acerca de la naturaleza divina, no conocían a Dios. Como decía la inscripción, Pablo les anunciaría ahora la verdad acerca de la naturaleza de Dios. Ese era el sentido por el cual Pablo habla de esta manera. Ahora viene algo muy interesante, ya estamos en los minutos finales, y es algo que contiene este versículo 23. Es lo que se llama una paronomasia. Paronomasia. Es un juego de palabras. La paronomasia es un juego de palabras. Este es un juego de palabras. Repito, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Eso se llama una paronomasia. Un juego de palabras. ¿Por qué Pablo habla así? Porque es una medida inteligente del apóstol Pablo, mediante la cual él va a esquivar, trata de esquivar, de soslayar la acusación de la ley griega sobre él. Porque es que la ley griega prohibía, óigase bien, que una persona llegara allí a Atenas a predicar nuevos dioses. Prohibía. Fíjese lo que dice el versículo 18 y 20. En el verso 18, unos le habían dicho, unos filósofos allá en la plaza a Pablo, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y el verso 20 dice que ante el Areópago, los mismos filósofos dijeron de Pablo que traía a nuestros oídos cosas extrañas. O sea, ellos ponen un énfasis en ídolos
extraños, cosas extrañas, porque existía una ley, dicen muchos intérpretes, en Grecia, en Atenas especialmente, en donde se prohibía que un predicador llegare allá a esa ciudad a hablar de dioses extraños. Una cosa contradictoria, porque nosotros sabemos que Atenas era una ciudad extremadamente pagana. Pablo demostró entonces, en este juego de palabras, según dice la Nueva Versión Internacional, eso que veneráis sin conocerle es lo que yo os vengo a anunciar inteligentemente, que no estaba introduciendo entonces nuevos dioses, ni un nuevo culto entre ellos, sino que solamente estaba explicando el culto de uno, que era el Dios verdadero, que ellos adoraban, pero no conocían. Entonces, de esa forma, Pablo evitó la acusación que hacían contra él. Gloria al Señor. Y ya para terminar, recordemos que algunos habían acusado a Pablo de ser predicador de nuevos dioses y de hablarle cosas extrañas, como he leído en la Escritura. Ahora, Pablo mismo les redarguye, les acusa a ellos con sus mismos argumentos. Les dice que quienes buscaban y adoraban a dioses desconocidos no era él, eran ellos, porque el mismo altar lo reconocía, al Dios no conocido. Gloria al nombre del Señor. Oremos. Padre Santo y Padre bueno, te doy gracias, Señor, por esta enseñanza del día de hoy, Padre, una enseñanza de un pasaje complejo, de un pasaje contradictorio, de un pasaje controvertido, y que, Señor, aún tu Espíritu Santo y el conocimiento que tú has dado a través de algunos intérpretes nos dan luz para entenderlo, Señor, para aclararlo. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú le des sabiduría a todo aquel que ha escuchado, Señor, y persistencia para volver a escuchar el mismo mensaje y escuchar los siguientes estudios sobre este sermón de Pablo, para que podamos, Señor, ser edificados, no confundidos, mas podamos tener clara la voluntad tuya, Señor, a través del apóstol. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Reporta sintonía Miguel Barrera, Ángel Ramírez, Isabel Colón, Ever Enrique Gómez, Caterine Peñaranda, Alex Gómez Barbosa, John Junior Gámez,